¿Vamos bien? ¿Arranco con diarrea crónica o quieren hacer Perfecto. algún tipo de comentario? Y dejamos para después, Maxi. Dale, perfecto. Bueno, muy bien, sigamos. Bueno, con respecto a la definición de diarrea crónica, es muy similar a la anterior, a la de diarrea aguda, con la diferencia puntual es que es la duración, ¿no? Que es de más de 4 semanas, ¿sí? Cuando Cuando uno habla de un poco de la epidemiología, en la prevalencia tenemos que es uno de los motivos de consultas más frecuentes en el consultorio de un gastroenterólogo o gastroenteróloga. Su prevalencia es del 4 al 5%, pero aumenta cuando se le agrega a esa entidad el síndrome intestino irritable hasta un 7 o un 14%. Como abordaje inicial desde una diarrea crónica, es importante realizar una detallada historia clínica que debe incluir los antecedentes familiares del paciente, ya sea antecedente de cáncer colorectal, enfermedad inflamatoria intestinal o enfermedad celíaca, los antecedentes quirúrgicos, como menciono allí, gastrectomía, resección intestinal, intestino corto, bypass gástrico, colecistectomía, la medicación crónica que puede recibir un paciente, si está recibiendo magnesio, antihipertensivos, hipoglucemiantes, antibióticos, inmunosupresores, AINES y también los IBP, que hoy realmente están siendo un problema muchas veces, la presencia de pérdida de peso y dolor abdominal, y por último lo que son las características de las exposiciones, ya sea si tiene presencia de moco, sangre, pus o esteatorrea. Por otro lado, la relación de la diarrea con la ingesta, con el ayuno y el sueño. Las condiciones clínicas asociadas, si los pacientes tienen antecedentes de diabetes, hipohipertiroidismo, esclerodermia o radioterapia. Lo menciono la diabetes, que es una de las causas más comunes, pues es una patología muy prevalente en nuestro país, perdón, porque digo que pueden desarrollar ciertos grados de neuropatía diabética que se manifieste con diarrea crónica y que solamente va a mejorar ese cuadro de diarrea crónica puntualmente cuando mejoren los objetivos glucémicos. Por otro lado, los alimentos desencadenantes de los síntomas pueden ser cafeína, alcohol, una dieta FODMAPs, los edulcorantes o lactosa y fructosa. Estos últimos obviamente se ha visto aumentado la tasa de intolerancia y hoy está haciendo también algo en la búsqueda en el consultorio gastroenterológico. Y después viajes recientes a zonas endémicas, llámese países tropicales. Al examen físico, bueno, la presencia de lesiones en piel y mucosas, esto es algo muy importante, a diferencia tal vez de la diarrea aguda que no es tan frecuente. ¿Por qué? Porque las lesiones dermatológicas pueden estar presentes, por ejemplo, en las enfermedades inflamatorias intestinales. Dentro de estas, las manifestaciones cutáneas son una de las más frecuentes, ¿sí? Junto con las articulares y las oculares. Y a su vez, muchas veces pueden ser pródromos de una enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Qué quiere decir? Pueden tener una manifestación extraintestinal hasta en un 40%, hasta que empiezan con los síntomas digestivos. Por eso es algo como al momento de charlar con un paciente que viene con con un cuadro de diarrea crónica, una paciente joven, por ejemplo, es algo a tener en cuenta. Por otro lado, siguiendo con el examen físico, en el abdomen la presencia de distensión, masas palpables, visceromegalias o adenopatías, y en el examen protológico, que esto es mucho más de los gastroenterólogos y también de los cirujanos, la presencia de fístula, abscesos, pólipos o tumores de recto. Dentro de estos menciono ya sean eh, pólipos como también tumores neuroendocrinos, que son los sitios de localización más frecuentes y que se manifiestan con cuadros de diarrea crónica, evaluar la incontinencia y también descartar prolaxo e impactación fecal. Por lo mismo que hoy mencionaba que muchas veces un cuadro de constipación crónica, los pacientes pueden tener los cuadros de diarrea por rebosamiento. En cuanto a la clasificación, esta es un poco más compleja que la aguda. Se la puede clasificar según su etiología, según su origen, según su localización y por último según las características de la materia fecal. Según su etiología, puede ser orgánica o funcional. Según su origen, de intestino delgado o colon. Según su localización, alta o baja. Y por último, según sus características, pueden ser acuosa, inflamatoria o mal absortiva. Según su etiología, vamos a decir, funcional u orgánica. En la funcional, la duración generalmente es prolongada, más de 6 meses. Es de curso clínico intermitente, es de presentación diurna, no presenta síntomas de alarma y el volumen fecal generalmente son menores de 200 gramos día. Y la orgánica generalmente son de una duración más corta, ¿sí? Menor a 3 meses, de un curso clínico continua, perdón, una presentación nocturna
tiene síntomas de alarma, llámese sangrado rectal, anemia, fiebre, pérdida de peso no intencionada, y después el inicio de estos síntomas después de los 50 años. Y por último, el volumen fecal que sea mayor a 400 gramos día. Por otro lado, según el origen, puede ser del colon, intestino delgado, generalmente cuando las diarreas producidas del colon, generalmente son de volumen escaso, que pueden tener moco, pus o sangre, están acompañados de síntomas bajos como son pus, tenesmo y urgencia rectal, y el dolor generalmente compromete marco colónico, hipogástrico y región sacra. Mientras que los de intestino delgado generalmente son de un volumen mayor, las características van a ser abundantes, amarillentas y grasosas. Como síntomas acompañantes vamos a presentar, pueden presentar borborismo sin meteorismo, o meteorismo, perdón, y después el dolor va a ser más del centro del abdomen o en la región periumbilical. Según la localización, se las puede dicho alta o baja. En la alta van a tener dolor periumbilical, no van a tener síntomas bajos como son pujo ni tenesmo. Generalmente son de posiciones, son menos de 4 al día, de gran volumen, amarillentas, pastosas o acuosas y ocasionalmente esteatorreicas y pueden tener hasta restos alimenticios sin digerir. Mientras que las bajas van a tener un dolor más localizado en hipogastrio, con síntomas bajos con más de 6 deposiciones al día, son de bajo volumen y generalmente son acuosas y ocasionalmente pueden tener sangre o moco. Y por último, tal vez lo más complejo de la diarrea crónica es según la característica de la materia fecal. La diarrea acuosa puede ser osmótica o secretora, que ahora voy a desarrollar, inflamatoria, que dentro de esta entidad pueden ser a raíz de una enfermedad inflamatoria intestinal, producto de una colitis pseudomembranosa, por una infección por Clostridium, por ejemplo, por una tuberculosis intestinal, amebiasis y por herpes, ya sea herpes simple o citomegalovirus, que esto generalmente afecta a pacientes que tienen alguna condición de que los inmunosuprime y por eso pueden tener esta predisposición. Y en mucha menor frecuencia, bueno, lo que es isquemia intestinal y colitis por radiación. El cáncer colorectal también puede ser una de las causas de diarrea inflamatoria. La verdad que en la práctica no se ve mucho, pero bueno, es algo que suele pasar. Generalmente vienen con proctorragia, no tanto con diarrea inflamatoria. Y por último, la diarrea malabsortiva. Tenemos dos subtipos de los que son por mal digestión y por otro lado los que son por mala absorción. Los que son por mal digestión, vamos a encontrar dentro de ellos la insuficiencia pancreática exócrina. Esto suele pasar, por ejemplo, en un paciente que se sospecha por un cáncer de páncreas o por un cuadro de pancreatitis crónica, ¿sí? Que ha desarrollado una insuficiencia pancreática exócrina y que eso ha llevado a una diarrea malabsortiva, por ejemplo. Después, por último, lo que son las porsales biliares. Generalmente los pacientes que han sido colecistectomizados, posteriormente pueden desarrollar este tipo de diarrea. Y en menor frecuencia, después dentro de lo que es mala absorción mucosa, puede ser por insuficiencia vascular, obstrucción linfática, y después por lo que es una tuberculosis intestinal o una sarcoidosis mesentérica. Claramente, estos últimos son bastante infrecuentes, pero bueno, solamente los voy a mencionar. Vamos a ir por cada uno de ellos. Diarrea acuosa, osmótica. Generalmente la diarrea de este tipo es más bien de características postprandiales que se resuelven con el ayuno y las causas pueden ser los laxantes osmóticos, como pueden ser aquellos compuestos con magnesio, lactulosa o polietilenglicol, y después por malabsorción de hidratos de carbono. Dentro de estos pueden ser lactosa y fructosa. Las secretoras generalmente son diarreas de gran volumen que persisten con el ayuno. Esa es una de las principales diferencias que tienen una y otra. Las causas en este caso pueden ser por toxinas bacterianas, por mala absorción de ácidos biliares, colitis microscópica, tumores neuroendocrinos, como les mencionaba, el de rectos es uno de los más frecuentes y que una de las manifestaciones más importantes digestivas que tiene es la diarrea crónica. Desórdenes de la motilidad, dentro de estos podemos mencionar la neuropatía diabética, como así también el síndrome intestino irritable, y después neoplasias, entre otras. La diferencia entre la osmótica y la secretora se hace a través del gap, que se hace un ionograma fecal, se calcula un gap fecal y la diferencia entre uno y otro es que este es mayor a 125 con un pH menor a 7 y esta tiene un gap de materia fecal menor a 150. Pasando a la diarrea inflamatoria, un poco mencionando otra vez las causas, vamos a tener otras, como pueden ser un cuadro de diverticulitis, las infecciones bacterianas invasivas que ya mencioné, parasitosis, colitis pseudomembranosa,
infecciones virales, colitis isquémica rádica y principalmente la enfermedad inflamatoria intestinal, que ahora voy a hacer algunos comentarios al respecto. Cuando estamos frente a un paciente con un cuadro de diarrea crónica, que le hicimos una historia clínica completa y tenemos que empezar a tratar de interpretar para empezar a pedir el protocolo de estudios, ¿no? Tenemos como diferentes aristas para empezar a estudiarlo. Dentro de ellos tenemos el laboratorio, el coprocultivo y el coproparasitológico, pruebas en materia fecal, imágenes, estudios endoscópicos y por último pruebas fisiológicas. Dentro del laboratorio, lo importante es solicitar, ¿no? En una primera consulta, en un paciente que viene con una diarrea crónica, hemograma, tractantes de fase aguda, ionograma, función renal y hepatograma, protombina, proteínas totales, albúmina, colesterol, función tiroidea, VIH y un proteinograma electroforético. A su vez, anticuerpos para enfermedad celíaca. Inicialmente se pueden pedir los que son los anticuerpos antitraglutamasa IgA y una IgA total. Si tiene déficit de IgA, se complementa muchas veces desde antemano, como en la primera indicación, con un péptido de cladina diaminado IgG, ¿sí? Calprotectina fecal, que ahora después voy a hacer unos comentarios en los pacientes menores de 40 años. Y después, pasando a los cultivos, dentro de estos vamos a tener tanto el coprocultivo como el coproparasitológico. En nuestro medio existe una alta prevalencia de parasitosis intestinales, así que eso es importante solicitarlos de rutina. Dentro de esto vamos a descartar giardiasis, amebiasis, yersinia y estrongiloides. Y por otro lado, separando, esto vamos a hablar de Clostridium. El Clostridium tiene ciertos factores de riesgo. Dentro de ellos van a ser el uso antibiótico prolongado, insuficiencia renal crónica, diabetes, pacientes inmunosuprimidos, trasplantados, mujeres embarazadas y que sea una recaída en enfermedad inflamatoria intestinal. Para su diagnóstico, cuenta con un protocolo de 2 pasos. El primer paso va a ser identificar la presencia del organismo mediante el dosaje de glutamato deshidrogenasa, que esta es una prueba altamente sensible, y el segundo paso va a ser demostrar la producción activa de la toxina A y B del Clostridium, que esto es una prueba altamente específica. Cuando uno hace esta estrategia de 2 pasos, o sea, el primero y el segundo, lo que nosotros estamos utilizando es una prueba altamente sensible y específica que nos condiciona tener un alto valor predictivo negativo y positivo. ¿Sí? Pasando a las pruebas en materia fecal, como había mencionado, cuando estamos frente a un paciente con una diarrea crónica acuosa, vamos a solicitar lo que es el GAP fecal. Esto se pide, como les mencionaba hoy, se solicita un ionograma fecal y se cae un GAP fecal, que es así en la fórmula, 290 menos sodio más potasio fecal por 2. Esto nos va a poder diferenciar entre los dos grandes grupos, ¿sí? De esta forma, obviamente, achicar los diagnósticos diferenciales. Esa es la finalidad que tiene pedir esto. pH normal es de 7, cuando es más bajo puede ser indicio de mala absorción de hidratos de carbono. Por otro lado, tenemos la diarrea inflamatoria. En este vamos a tener ya sean o sea, los leucocitos de sangre de materia fecal, también como la lactoferrina o la calprotectina fecal. Acá quiero mencionar que la calprotectina fecal en un paciente, como les mencionaba hoy, paciente joven, obviamente es muy útil para poder diferenciar un cuadro de síndrome intestino irritable versus una enfermedad inflamatoria intestinal cuando no se sospecha de un cáncer colorectal. Porque la calprotectina tiene un valor de corte de 50 microgramos gramos, ¿sí? Pero la calprotectina, que es algo que hoy se está utilizando cada vez más, ¿sí? No aumenta exclusivamente cuando un paciente tiene una enfermedad inflamatoria. Existen otras entidades. Dentro de estas podemos mencionar aquellas gastroenteritis infecciosas, o cuando, por ejemplo, se utilizan algún tipo de fármaco, como puede ser los AINES, que es algo muy común que aumenta en calprotectina, como así también con el uso de los IVP de forma prolongada. También un cáncer colorectal puede aumentar los valores de calprotectina, entonces por eso es que no es específica de la enfermedad inflamatoria. Pero es importante saber que ante valores muy altos, por ejemplo, cuando hablamos de un punto de corte mayor a 250 microgramos gramo, en estos casos se sugiere una inflamación activa que tiene una alta correlación con inflamación endoscópica. En resumen, pacientes que tienen calprotectina mayor a 250, que no hayan tenido no se hayan realizado una colonoscopia,
tienen indicación de realizarse una colonoscopia. Cuando estamos frente a una diarrea crónica tipo esteatorrea, acá vamos a tener Van de Kamer, que te evalúa el contenido de grasa en el cuadro de esteatorrea leve, que tiene como punto de corte normal de 6 a 7 gramos día. Este es considerado el gol estándar. El esteatocrito, que es el evalúa el contenido de grasa en esteatorrea ya moderada severa. Y en este caso puntual, lo que voy a mencionar es que este es el más aceptado porque es el más simple y no requiere múltiples recolecciones de materia fecal. Por eso también es el más aceptado. Es el que generalmente realizamos más. Y por último, vamos a realizar lo que es la elastasa y la crimotripsina fecal, que esto lo que evalúa es la presencia o no de insuficiencia pancreática exócrina. Con respecto a las imágenes, bueno, útiles en los casos de esteatorrea, diarrea secretora e inflamatoria. Su rol es importante, siempre basado en la sospecha clínica para poder definir anormalidades anatómicas, estenosis, fístulas y vertículos, y por otro lado, también para poder determinar el grado y extensión de una enfermedad inflamatoria, ¿sí? O cuando se sospecha que puede haber un cuadro de pancreatitis crónica, y también para poder identificar tumores secretores de hormonas, como le mencioné, como es el neuroendocrino. Por otro lado, tenemos los estudios endoscópicos. Cuando tenemos un paciente que tiene una diarrea crónica, tiene indicación de hacer una colonoscopía con ileoscopía. ¿Sí? La colonoscopía que tiene una mucosa colónica normal obliga a hacer una ileoscopía y también de tomar biopsias tanto, o sea, de marco colónico, principalmente de colon derecho e izquierdo, pero bueno, generalmente se pueden tomar de todo el marco colónico. ¿Bien? Y por otro lado, la endoscopía alta, que generalmente también tiene indicación. ¿Por qué? Porque generalmente podemos tener un paciente con diarrea crónica, ¿sí? Que pueda o no tener esteatorrea, esto es lo más común, pero generalmente lo que es importante mencionar es que nosotros en la endoscopía podemos tener hallazgos endoscópicos de atrofia vellositaria, como no, ¿sí? Porque dentro de la enfermedad celíaca, generalmente cuando uno habla, bueno, el diagnóstico de enfermedad celíaca van a ser anticuerpos, el diagnóstico de atrofia vellositaria mediante la histología a través de una biopsia endoscópica y después obviamente que esté con una ingesta de gluten. Pero hay hasta un 22% dentro de los pacientes con enfermedad celíaca que son seronegativos y que están con una diarrea crónica, que tienen anemia o pérdida de peso, y en estos casos también tienen indicación de hacer una endoscopía con toma de biopsias de bulbo y duodeno. Pasando ya a las pruebas fisiológicas, tenemos el test de aire expirado, que es útil para el diagnóstico de sobrecrecimientos bacterianos y otros tipos de malabsorción de hidratos de carbono, como mencioné, lactosa y fructosa. Hoy hay una alta prevalencia en síntomas de intestino irritable y el síndrome de intestino irritable es un factor predisponente a los sobrecrecimientos bacterianos, por eso lo menciono. La mala absorción de ácidos biliares, que es un test de absorción de ácidos biliares marcados con radioisótopos, que esto no está disponible en nuestro país, generalmente es una de las causas que se realizan tratamientos empíricos. Y después la test de función de pancreáticas, como puede ser con la estimulación con secretina, que esto sí también se realiza. Pero bueno, esto ya es mucho más del especialista. Ahora, con todo lo que les mencioné, uno dice, bueno, ¿cuándo indicaríamos los estudios complementarios? Para esto existen diferentes estrategias. La primera es testear y tratar, la segunda hace realizar un tratamiento empírico y por último, la más compleja, categorizar, testear y luego tratar. Para la estrategia testear y tratar, tenemos algunas etiologías de la diarrea crónica, tienen pruebas complementarias que podrían definirse sin necesidad de categorizar la diarrea, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablamos de un paciente joven con un cuadro de una diarrea inflamatoria, lo primero que le vamos a ir a hacer es una colonoscopía acompañado de el laboratorio y los marcadores de inflamación, como puede ser una calprotectina. Y por otro lado, el otro ejemplo puede ser un paciente. Vos le vas a indicar una Alaveda que tenga anticuerpos positivos para enfermedad celíaca y tenga síntomas compatibles de malabsorción, pérdida de peso y de dermatitis herpetiforme, por ejemplo, también vas a ir directamente a pedirles esos estudios, ¿sí? La otra estrategia es el del tratamiento empírico. Bueno, ¿cuándo? Generalmente cuando se carece de una prueba confirmatoria y ante la ausencia de síntomas de alarma, temporalmente hasta iniciar las pruebas diagnósticas, posterior a que las pruebas hayan fallado en la confirmación de un diagnóstico y cuando el diagnóstico no tiene un tratamiento específico. ¿Qué tratamientos se utilizan? Ya sea con loperamida,
puntualmente para las diarreas secretoras no inflamatorias, que son como gran parte muchas veces las que no terminan teniendo una etiología clara. Y por otro lado, la colestiramina, que es un quelante de ácidos biliares. Como le mencioné, los pacientes que han sido colecistectomizados y que empezaron con un cuadro de diarrea crónica, como en el país no está la prueba específica para la detección de malabsorción de ácidos biliares, ¿sí? Generalmente se hace un tratamiento empírico con colestiramida y su buena respuesta, obviamente, llegamos a la conclusión de que era el diagnóstico correcto. Y por último, la estrategia de categorizar, testear y luego tratar. Esta es la más compleja. Para muchos otros pacientes con diarrea crónica, a pesar de una buena anamnesis y un examen físico, la probabilidad pretest sobre una etiología es baja, no siendo suficiente para poder optar para el tipo de estrategia a realizar, ¿sí? En este escenario se solicitan pruebas preliminares que categoricen la diarrea, limitando así los diagnósticos diferenciales y las pruebas a indicar posteriormente. El ejemplo más clásico es, si dividimos diarreas acuosas, si dentro de ellas, ¿cómo diferenciamos entre una osmótica y una secretora? Bueno, muchas veces con un ionograma fecal, para calcular el gas fecal, podemos dividir puntualmente entre las osmóticas y las secretorias y podemos achicar los diagnósticos diferenciales. Lo mismo cuando pasa con un inflamatorio y así también con la esteatorrea. Pero puntualmente el mejor ejemplo es en la consulta más prevalente, que es un tipo de diarrea acuosa, ¿sí? En la cual el ionograma nos puede achicar la cantidad de diagnósticos diferenciales, ¿sí? Este es un algoritmo del acta gastroenterológica que está en español, que también engloba un poco todo lo que estuvimos charlando, que después, si quieren, me pasan atrás del mail y yo les doy la clase y también pueden chusmear y tener esto a mano, ¿sí? Así que bueno, espero que haya servido y muchas gracias por su atención.